independientemente que seas abogado, ingeniero, jardinero, futbolista, es que seas un buen tipo. El terruqueo probablemente es una excusa o una apariencia hasta inconsciente de decir esta persona es terruco porque tiene ciertos rasgos, ¿no es cierto? Recuerdo haberme peleado con un médico casi a las manos, la desesperación era tanta porque decía, no, yo siempre trato de cuidarme, ¿no? Pero nos llegó a decir, ustedes tienen la culpa, pues ¿por qué se contagian? Y así que entro a conocer a la gente y encontré un mundo pues interesantísimo, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando ganó Gino Pinasco la elección, los de la Barra Brava se me acercaron, estamos ahí en la fiesta de celebración y me dijeron, doctor Jairo, ¿usted tiene a alguien que le caiga mal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista, este espacio donde venimos a conversar con personalidades del mundo jurídico para conocer un poco más allá a la persona, ir un poco más allá del derecho y saber quién está detrás de todos esos artículos, todas esas ponencias, todas estas clases que ustedes ya conocen. Y hoy me acompaña Jairo Cieza. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal? Un gusto. Encantado. Un destacado civilista, autor no solamente de libros jurídicos, sino también de una novela que vamos a comentar más adelante. Es un gusto tenerlo aquí en el set de La Entrevista. Igualmente agradecido a ti y a la gente del EP. Un placer estar acá para conversar. Vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar un poco también de derecho, de alguna forma, porque vamos a entender un poco quién es la persona que está detrás. Y yo creo que arrancar siempre es necesario hacerlo desde el comienzo, ¿no? Y en este caso en particular, creo que por algo que define a la persona, que es el nombre. Jairo es lo que más conocemos, pero Napoleón tiene un peso histórico, tanto universal por este personaje que hace poco tuvo una película, pero también por la historia personal, por el legado del padre. Claro. Cuéntame un poquito qué se siente cargar con eso. Bueno, Napoleón fue porque mi padre se llama Napoleón. Obviamente, probablemente en su caso hay alguna explicación histórica, ya que has hecho mención a la película con Joaquín Phoenix, ¿no? Que es una excelente película, a mí me gustó mucho, a pesar de las críticas. A pesar de las diferencias históricas. De las diferencias históricas, finalmente es una ficción, no le puedes pedir que sea, no es un documental, ¿no? Pero digamos que no hubo mucha historia en el tema de Napoleón. No se usa mucho, no lo uso mucho, pero tú lo has sacado a relucir, me parece bien. Mi padre se llama así, y bueno, en esa época probablemente era muy normal ponerle a sus hijos el mismo nombre del padre, para mantener un poco la trayectoria, ¿no? La trascendencia. Debe haber algo de machismo ahí, ¿eh? Recién me has hecho recapacitar sobre el tema, no lo había pensado. Ahora, su padre tuvo roces con el derecho, pero es más conocido por su rol como historiador y por salvaguardar un poco lo que es la historia escrita, digamos, de Trujillo, ¿verdad? Claro, sí. Mi padre es abogado, pero digamos la mayor parte de su vida se ha desarrollado como historiador, también estudió historia en la Universidad Nacional de Trujillo y también tuvo su periplo europeo, ¿no? Entonces, ahí él se especializó en un tema muy importante que es la archivología, digamos el manejo del patrimonio documental histórico, los documentos del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Así que es una especie de guardián de los documentos históricos del norte, ¿no? En el Archivo Regional de la Libertad, él estuvo 40 años ahí como director y también profesor en la Universidad Nacional de Trujillo, por supuesto, ¿no? Así que es un guardián de la historia trujillana. ¿Qué tanto de eso influyó en la elección de la carrera que usted tiene, ¿no? ¿Usted desde qué edad tiene recuerdos de ver documentación, libros, textos, derecho? No, sí, yo recuerdo la casa siempre llena de libros. Mi padre está bien, ya está jubilado, pero sigue en actividad intelectual. Una biblioteca muy interesante, llena de libros de historia fundamentalmente. Así que eso yo creo que fue un referente importante también, ¿no? Él tuvo una trayectoria también en la universidad, conoció a personajes históricos importantes como Luis de la Puente Uceda, conoció a personajes históricos importantes como Enrique Amaya, que son gente
de los años 60 más o menos, en donde había una ebullición, ¿no es cierto?, por cambiar, digamos, las estructuras de un país, ¿no? Entonces, pero su especialidad ya la forjó en la historia, y a mí de alguna manera me tocó la vinculación entre los historiadores de San Marcos y la Católica con la de Trujillo, porque mi padre me llamaba siempre para llevar historiadores de San Marcos como Pablo Macera, como Valdemar Espinosa, como Julio Kotler, como Enrique Franklin Pease, José Antonio del Busto, de varios historiadores de muy reconocido prestigio, que yo los llevaba a Trujillo cuando estaba en San Marcos, ¿no? Así que yo creo que ese mundo de libros, de la historia y del derecho, claro, influye de todas maneras en un chico, ¿no? Como en un hijo de un futbolista puede influir su padre futbolista, o en un hijo de un contador, su padre contador, ¿no? O en un hijo de un padre literato igual. Casos de esa naturaleza probablemente influyeron mucho en mí y en mi familia, ¿no? Y uno está obligado, digamos, o destinado, que suena mejor, a ser una persona culta, leída. Y usted ha trasladado también eso a la siguiente generación, porque su hija creo que estudia Derecho también, si no terminó ya. Sí, mi hijo estudia Derecho, sí, estudia Derecho también, y efectivamente acaba de pasar a facultad, estudia Derecho, y claro, le gusta también la lectura, ¿no? Yo creo, el mundo cultural en el cual vives, o en el mundo en el cual te desenvuelves, influencia definitivamente en ti. No es algo determinante, pero sí es algo condicionante, ¿no? Te va condicionando, no te creces, donde te vas desenvolviendo, tus primeros gustos, tus primeras impresiones, ¿no? Los primeros apegos a la música, ¿no? A la música, como conversábamos antes, al cine, al trabajo. De repente el hijo de una persona que desarrolla una actividad manual también se inclina por los temas vinculados a arreglar cosas, donde yo era completamente inútil, ¿no? Pero eso es importante, que el ambiente en el cual nos desenvolviésemos sea un ambiente material, o un ambiente con trabajo intelectual o con trabajo manual, ¿no? Entonces yo creo que es importante el ambiente familiar, sea en lo que fuera, siempre que sea para una actividad de bien, ¿no? Ahora, usted en algún momento se ha referido a sus padres como los Bonnie and Clyde peruanos. Hemos hablado ya de Clyde, podemos hablar un poquito de Bonnie, de Lola Mora. Claro, claro. Bueno, que veo que has revisado mis redes sociales de hace tiempo. He hecho tarea. He hecho tarea, gracias Lucho. Sí, bueno, esos son en tono satírico, irónico, ¿no? Porque ellos son una familia, una pareja muy tradicional, digamos. Él es chotano, ahora el apellido chotano se ha un poco puesto en cuestión, ¿no es cierto?, por los últimos acontecimientos. Digamos, ¿no? Sí, y mi madre es guadalupana, ¿no? Y bueno, son una familia bastante convencional, digamos, una pareja bastante convencional, bastante tradicional. Aunque mi padre fue jefe de práctica de mi madre en la universidad, ¿no? Wow. Claro, él le lleva como 10 años más o menos, fue su jefe de práctica, y yo siempre lo molesto que ella le coqueteaba a él, ¿no? Para convencerlo, ¿no? Para animarlo, para motivarlo a estar con ella, ¿no? Pero en general son una pareja muy convencional, muy tradicional, digamos al estilo muy católico, y de ahí un poco la distorsión contradictoria, no llamarlos Bonnie and Clyde, que son una pareja pues de delincuentes, ¿no? Delincuentes norteamericanos que hicieran historia asaltando bancos, y tienen versiones cinematográficas y literarias muy interesantes, ¿no? Claro, entonces por eso viene el fastidio a ellos. Y creo que eso te refieres a una especie de historia que hice sobre ellos y sobre un aniversario que te habrían tenido, ¿no? Claro, comparando a mis padres con delincuentes, qué simpático, ¿no? un buen hijo, digamos. Un buen hijo, claro. A mí me interesa saber mucho porque tal vez resulta evidente ver la influencia del papá, pero ¿cuál fue ahora cuando se pone a repensar en el reflejo que es usted de su mamá? ¿Qué encuentra o cuál es esa característica inherente que al verse al espejo o al ver su currículum, ver su carrera, dice, esto es gracias a ella? Bueno, yo creo que varias cosas, ¿no? La primera, probablemente los recuerdos que tienen que ver con la disciplina inicial, ¿no? Siempre uno recuerda pues a su madre como la persona que está un poco más en la casa, ¿no? En una familia norteña, que está más al cuidado de los hijos, y por lo tanto que tiene la disciplina para que estudien, ¿no? Para que
saquen primeros puestos. En el caso mío y de mi familia en general no había como una necesidad, no sé si de qué tipo, pero había una necesidad de hacer que los chicos, los miembros de la familia estén en primeros puestos, y para eso había que sacar 20 o 19 o 18, y para eso había que estudiar, y para eso había que sacar buenas notas. Y si no se podía, pues la entra con sangre entra, ¿no? Entonces probablemente esa disciplina, ¿no? Ese rigor que se instaura en la infancia, sea a través del consejo, a través de la recomendación, a través de la conversación, o sea a través de la violencia, ¿no? Yo creo que influyen de todas maneras en tu vida futura, ¿no? Creo que todo lo que pasa en tu infancia, así sea algo inconsciente, influye en tu vida futura. De repente uno no se da cuenta, pero esa forma que te han tratado, ¿no? Eso tiene pues una repercusión, ¿no? ¿Era un niño usted inquieto, ligeramente responsable como para que haciendo énfasis en la violencia, fuera constante? ¿Había mucho chancletazo? ¿Cómo era el accionar? No, ¿Cuál era la herramienta favorita de su había un mamá? programa que se llamaba El Rincón del Box, Ya. ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho a mi madre, que era una profesora de Historia Universal y Geografía, pero que tenía pues también era una excelente persona, lo es hasta ahora, una ama de casa y profesional. Pero claro, en ese afán de hacer que mi hermano, Erico y yo, saquemos buenas notas, sí tenía algunas cuestiones, uno es niño, pues, ¿no? Y se equivoca y no saca de repente lo que se aspiró, o no entiende lo que le dicen, o se distrae. Y bueno, la distracción tenía una forma particular, que era arrinconarte en un lugar y hacer como una especie de ring de box, pero sin llegar al extremo, por supuesto, ¿no? Pero siempre vinculo eso con el Rincón del Box de Quique Pérez, ¿no? Siempre, y de los combates ya mi época fue más que todo de Marvin Hagler con Hearns o Mano de Piedra. Yo le decía eso a mi mamá, ¿no? Que tenía ese puño de Mano de Piedra Durán. ¿Ah? El apellido sí, hemos hablado mucho del apellido. Ajá. Sí, así como ha pasado, digamos, en Trujillo a ser un sinónimo de actividad académica, cultural. Y el apellido Mora no se ha quedado atrás, ¿no? Confírmame esto, ¿usted es primo de Marina? Sí, claro. Marina, mi familia por parte materna es de Guadalupe, ¿no? Marina, claro que fue reina de belleza y es una exitosa empresaria vinculada al mundo de la belleza actualmente. Claro, es mi prima hermana, ¿no? Es mi prima hermana y es una mujer muy exitosa, muy emprendedora, ¿no? Acaba de tener su hija, Sofía, que la veo siempre en redes. Sí, es mi prima, ¿no? Es mi prima, claro. Y son una familia de 11 hermanos, los de mi madre. Y tienen una historia muy compleja, muy entretenida también, que podría ser parte de una historia literaria, ¿no? ¿Qué tan seguido la gente del mundo jurídico relaciona el apellido Mora que trae usted con el de este personaje mediático y popular? Sí, varias veces, ¿no? Mora, entonces se acuerdan de Marina, ¿no? Entonces sí, se relaciona. Inclusive, veo que acá en LP alguna vez han entrevistado a una sobre derecho y moda, ¿no? Me parece a la doctora Facio, me parece, Sí, ¿no? claro. Claro. Entonces, sí la relacionan porque, bueno, Marina llegó a ser segunda en Miss Universo. Hace unos 20 años Más aproximadamente, ¿no? Pero fue pues un triunfo nacional, pues, ¿no? Segunda en Miss Universo, porque Maju Mantilla fue primera, pero en Miss Mundo. Entonces Miss Universo ya pues Saturno, Urano, Neptuno, pues Plutón, ¿no? Le ganó a las aliens. Le ganó, claro. Entonces Miss Mundo, solamente... Es otro nivel. Es otro nivel, por supuesto. Le ganó a las de Star Wars. Sí, Y pregunto lo de Mora también porque tengo entendido que su carrera profesional comienza en Transportes Mora. Ah, claro. Sí. Claro, cuando yo tenía 17, 18 años, me dan el encargo no sé por qué, pero me lo dieron para administrar una empresa cuando yo comencé a estudiar acá en San Marcos, ¿no? Y efectivamente ahí comienza un poquito la vinculación con el transporte y con otro mundo que yo no conocía, ¿no? Pero que creo que me ha hecho mucho bien haberlo conocido, ¿no? El mundo de las personas que trabajan materialmente con fuerza de su actividad manual fundamentalmente, en este caso manejar los trailers, ese mundo con la vinculación con los choferes, con los ayudantes de choferes, con los cargadores,
de aquí, de los puertos, de la parada, ¿no es cierto? Ese mundo que yo conocí de muy joven me abrió un poco los ojos para darme cuenta de que no hay un Perú, sino miles de Perúes y que a veces nos encontramos en nuestra burbuja y no sabemos cómo son otros tipos de culturas. No, la cultura jurídica no es la única, a veces uno cree y vive en su espacio, pero yo creo que eso me ayudó mucho, esta vinculación con el mundo, con un mundo rudo, ¿no? Con un mundo severo en donde los modales no importan mucho, ¿no? Sino fundamentalmente la habilidad para poder sobrevivir en un mundo complejo que era la competencia en materia de transportes en esa época, ¿no? Un mundo interesante, ¿no? Suena poco sofisticado, poco elegante en comparación con lo que la gente siempre asume como es la vida de un abogado. ¿Qué tan necesario es pasar por eso, ¿no? Comenzar por eso, cargando cosas, ensuciándose las manos, Ajá. para que luego cuando llegue esta popularidad, este éxito, este beneficio económico, uno no pierda la estabilidad emocional? Claro. A ver, en honor a la verdad, yo no cargué cosas porque en teoría yo era el administrador, o sea, mis tíos eran los dueños. Pero sí una vez cargué, te cuento, un camión de 30 toneladas, no cargué las 30, no habría llegado ni a una, pero cargué unos sacos muy fuertes de arroz, creo, de un camión. Mi vinculación era más como administrador de la empresa, pero tenía una muy buena relación con todos, creo yo. Creo que eso es importante y sobre todo entender, ¿no? Que todos no tienen el privilegio de nacer en un lugar donde tengas ciertas comodidades, ¿no es cierto? Donde tengas acceso a una buena biblioteca, sino que hay muchas personas que desarrollan otras habilidades porque han nacido en un contexto o en un escenario distinto, ¿no? Como puede ser en el caso de los amigos que conocí, que hasta ahora mantengo la relación con los choferes de esa época que todavía viven y los amigos que me acompañaron en ese mundo, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer, creo yo, el valor de las personas independientemente de la actividad en la cual se desenvuelvan. Finalmente todos somos exactamente iguales, solamente que unos desarrollan unas habilidades y otros otras, ¿no? Pero yo creo que el contacto y esa relación laboral, ¿no es cierto?, con personas que no eran del escenario donde yo crecí, me hizo mucho bien y probablemente a ellos también mi amistad recíproca también les haya hecho bien, ¿no? Así que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Siente que hizo un buen trabajo en ese primer trabajo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, al menos así me dicen, ¿no? Porque como que tenía un poco de habilidad para coordinar, ¿no es cierto?, para buscar carga, para relacionarme con gente que hacían un trabajo duro, me refiero por ejemplo al estibador, o para coordinar y buscar los fletes, porque ese era el necesario para que te pagan pues por llevar, transportar, no sé, transportar arroz, azúcar, ¿no es cierto? O transportar metal o fierro de un lugar de Lima, Trujillo, de Lima a Pacasmayo, al norte del Perú, ¿no? Y yo creo que hice un buen trabajo y además me vio mucho en el derecho. Una vez cuando me peleé con mi familia, porque hubo mucha historia de peleas familiares cuando yo era chico, no con mi familia nuclear, ¿no? Pero una vez un tío me dijo, pero ya no vengas por acá, que te van a retirar de mala manera, ¿no? Cuando yo me fui a los 22 años por dejar todo por dedicarme de lleno al derecho, ¿no? Entonces me dijo, pero algo vas a aprender de esto, de todo lo que te ha pasado en este mundo tan distinto al que en teoría ibas a vivir, ¿no? Algo vas a aprender de esto. Y sí, yo creo que algo aprendí de eso y también algo volqué de alguna manera generando ficción en alguna novela posterior, ¿no? Yo creo que sí. Siempre uno aprende las experiencias. Ayer un chico en la Católica me decía una cosa que quedó en mi cabeza, ¿no? De malas vidas, buenas historias, ¿no? Claro, una persona que pasa una vida aparentemente libertina, por decirlo de alguna manera, o no, una vida marginal, ¿no es cierto?, sórdida, puede generar de repente algunas buenas historias. En cambio, una persona que vive una vida apacible, tranquila, normal, tradicional, digamos, que va, hace su trabajo, en la noche se va, ve tele, ve Netflix, se va al cine o al teatro, digamos que es una vida normal, que también, por supuesto, muchas veces todos tenemos derecho a escoger nuestra forma de vida, pero de ahí no salen buenas historias. De ahí que puede salir, si todo está bien, ¿no es cierto? Salen las cosas buenas de cuando están las cosas mal.
De ahí pueden salir historias que convenzan, que motiven, ¿no es cierto?, que hagan que las personas de alguna manera se sientan atraídas, ¿no?, por la trama, por la complejidad, por la sordidez, por lo que envuelve en una buena historia, ¿no? Así que, como dijo el chico de malas vidas salen buenas historias, ¿no? Y usted dijo alguna vez también, creo que va de la mano con esto, ¿no? En la vida hay que cometer locuras. Ah, sí, claro. ¿Cuál es la mayor locura que cometió ese Jairo joven, fuera de su zona de confort, en una ciudad nueva, en una época tan compleja, por decirlo de alguna forma, que fueron los 89, 96 que estuve en San Marcos, por ejemplo? Claro, claro. Muchas, ¿no? Muchas locuras, ¿ah? Aparentemente, yo era un tipo muy formalito, ¿no? Desde los 16, 17, porque venía con un primer puesto del colegio, venía de ingresar a San Marcos, pero digamos que dentro de uno, eso le pasa a todos, creo que, pero en mayor o menor medida muchas veces se limitan, se restringen por la presión social, ¿no? O por la religión. Entonces, pero sí había dentro de uno algo que te incitaba al riesgo, ¿no? A la nocturnidad, ¿no? A lo marginal, a lo sórdido y a lo que es distinto al mundo en el cual has vivido toda tu infancia y tu adolescencia. Entonces, muchas locuras vinculadas al tema de la nocturnidad sí se presentaron en esa época, por supuesto, cuando uno tenía 17, 18, 19 años. Y entrar encima de eso, de ese mundo, en un mundo nuevo, en una ciudad nueva que te recibía con toda digamos, con toda la espectacularidad que es pasar de una provincia a Lima, a pesar de que era una época compleja, aunado al hecho de comenzar a trabajar en un lugar también vinculado a temas donde estaban, como digo alguna vez, a las drogas, el sexo y el alcohol, ¿no? Probablemente, ¿no? Probablemente te hayan orientado a cometer varias locuras, ¿no? En esa época, por supuesto. Si pensamos en Bohemia, en Noches Locas, ¿qué lugares vienen a la mente? ¿O qué personas, tal vez sin delatar a quien no quiera ser delatado? No, claro, no. No, yo era muy prudente, ¿no? En el sentido de no involucrar en las locuras a mucha gente, porque yo mismo, a veces en esa época, cuando uno ni siquiera es mayor de edad, ¿no? Uno dice, vengo de una experiencia muy formal, ¿no es cierto? De una disciplina muy interesante. Este es un mundo absolutamente contrario, pero casualmente eso llama la atención, ¿no? Eso llama la atención, eso atrae. Las noches de esas épocas, bueno, había muchas, pero yo creo que los choferes que de alguna manera, tú me has comentado, este mundo me introdujeron de repente en algunas, ¿no? Y recuerdo mucho un chofer que le decían Chinela, un guadalupano también, que Guadalupe, y le gustaba mucho ir a estos lugares donde bailan mujeres en la Plaza San Martín, ¿no? Me acuerdo mucho. Y claro, me decía, Jairo, vamos. Bueno, yo decía, hacía todo, ¿no? Y íbamos. Pero era un mundo muy sórdido. A mí no me gustaba mucho. Pero el centro de Lima en esa época era muy interesante de alguna manera, pero sórdido de otra, ¿no? Sórdido, la palabra es esa, ¿no? Marginal. Algo así como las noches que pinta el pintor Humareda, ¿no? Humareda cuando él hace sus pinturas hermosas, ¿no? Y desarrolla la noche en Lima. Recordemos que Humareda vivía en La Parada, siendo un gran pintor cuyas obras ahora valen cientos de miles de dólares. Más o menos ese era el mundo de Lima, del centro de Lima, ¿no? Nocturno. Y ahí pues me llevaron varias veces, ya no fui, yo prefería la verdad ir a otros lugares en donde se podía un poco conocer gente sin estar pagando por mirar, ¿no? O sea, por ser fisgón, una especie de voyeur. Yo prefería un mundo donde se pueda bailar, conversar, ¿no? Pero bueno, son preferencias, ¿no? Y sí, a ver, yo recuerdo que en esa época había un lugar que se llamaba La Culebrítica, podría ser, ¿no? Y hay otros, hay un lugar en donde se bailaba salsa, recuerdo mucho, cuando tenía 18 años,
que todo el mundo de esa época lo recordará, pero no dirían por decir qué vergüenza, que se llamaba La Calle 8, ¿no? Que quedaba en Wilson, Uruguay, por allí creo, en donde se filma. Después yo cuando fui ya más grande y vi una película, me hizo recordar mucho, ¿no? La película se llamaba Días de Santiago, de Josué Jiménez. No, Josué Méndez, perdón, el gran cineasta. Díaz de Santiago, una película, la primera película con Pietro Civile, que hizo una gran actuación y fue premiada. Esa película es todo en La Calle 8, ¿no? Y a mí me hizo recordar mucho, ¿no? Así que hay un montón de lugares, ¿no? Pero yo recuerdo eso en esos lugares del centro de Lima. Sí, los chicos de producción ahí en la oficina han Ah, tenido sí. recuerdos también porque también han terminado en madrugadas en el centro de Lima, Ah, bueno, que no bueno. vamos a comentar en Hasta ahora programas. el centro de Lima es bonito. ¿Y quién no ha pasado a San Marquinos o de otras universidades por el Yacana? ¿Quién no ha pasado por el Múnich, que recién lo han cerrado? ¿Quién no ha pasado por esos lugares, el directorio, ¿no? Que donde pasaba excelente música, ¿no? Claro, ahí iban San Marquinos, probablemente la Católica, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Y me imagino que otras universidades también. Pero ¿quién no ha pasado por esos lugares, ¿no? Donde la música era central, pero bueno, a veces a alguna gente no le gusta el centro es hermoso, en su arquitectura, en su bohemia. Hace poco estuvimos celebrando el cumpleaños de una amiga que fue abogada y literata, Amy Hostos, en un lugar que es emblemático, que es el Queirolo, ¿no? Sí. El Queirolo de Quilca. Yo no he ido al Averno nunca, por ejemplo, esa es una deuda que tuve, ya no hay Averno. Sí, ya no hay. Ya no hay, pero sí he ido, por supuesto, a comprar música de la buena en Quilca, a comprar libros en Quilca que no se encontraba en otro lugar, y a escuchar y a ver poesía, ¿no? Teatro de poesía, que había de esa poesía para muy jóvenes, sanmarquinos sobre todo, en Quilca. Así que el centro Lima es espectacular, ¿no? En cuanto a cultura y en cuanto a cosas que conocer nuevas. Los estudiantes de Derecho que vean esto a través de las redes sociales deberían hacer a veces una pausa a la teoría y caminar por el centro, abrazar la realidad, abrazar esta belleza pecaminosa que hay en el centro de Lima de vez en cuando. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que deben conocer otras realidades. No solamente, digamos que mi casa en los últimos años siempre ha sido la biblioteca, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero yo creo que es importantísimo conocer otros mundos, ¿no? No solamente otros países, sino también tu propio país donde hay tantos mundos distintos. Ahora se dice mucho, voy a Europa, a tal sitio, está bien, perfecto, conocer otras realidades. Pero no necesariamente para la foto, sino conocer también mundos distintos a los tuyos, involucrarte en temas distintos. Y el Perú tiene decenas, cientos de lugares en los cuales tú puedes encontrar otros. Personas de diversas formas, diversas maneras de pensar, diversas formas de divertirse. Entonces yo creo que ese escalamiento, a veces muchos estamentos que hace del Perú un país clasista, se da porque uno no conoce su realidad, uno trata de involucrarse de alguna manera con otros amigos, con otras miradas, con otras perspectivas. Sí, el centro tiene cosas maravillosas, desde lo cultural, desde lo histórico, ¿no es cierto?, desde lo arquitectónico, hasta lo musical, hasta lo social, en el sentido de otro tipo de música, otro tipo de forma de divertirse. Por supuesto que vayan, que se diviertan, ¿no? Por supuesto, sin afincarse o afianzarse a situaciones que después no puedan salir de ellas, ¿no? Hace poco un amigo que viaja mucho me decía que las dos formas de conocer realmente otras realidades, otros países, es probando el trago típico de esa región y aceptando siempre cualquier invitación que te hagan, porque hay lugares a los que solamente vas a ir hay lugares a los que vas sin comprar un boleto, sin comprar una entrada, porque tiene que invitarte a alguien, tiene que llevarte a alguien. ¿Cuáles cree usted que son las mejores formas de conocer otras realidades sin hablar fuera del Perú? Estas anécdotas del centro de Lima, estos jirones, estos conos incluso. Claro, yo creo que la gente es diferente, pues, ¿no? Es distinta. Sobre todo en un país tan multicultural como el nuestro, ¿no? Tan distinto como el nuestro, que eso lo haces rico, ¿no? Entonces, algunos dicen que los mercados es bueno ir en primer lugar, ¿no? A conocer los mercados. Por ejemplo, he ido miles de veces cuando uno va a Huancayo, cuando uno va al Cusco, cuando uno va a Arequipa, cuando uno va, ¿no?, a diversos lugares en el país, a Puno.
Entonces, los lugares más importantes en cuanto a lo culinario, por ejemplo, pueden ser los mercados. De ahí, si quieres, si tienes la oportunidad y el dinero, puedes ir a lugares donde te sirvan un poco mejor, digamos, el ambiente sea más tranquilo. Pero para conocer, yo creo que el mundo popular es fundamental. Yo sigo creyendo eso. A pesar de que de repente uno ya no se desenvuelve necesariamente en el ambiente popular, pero creo que es fundamental para entender no solamente tu ciudad, ¿no? Sino tu país. Si no, después no entiendes algo. Ahora yo venía pensando sobre el golpe de Estado probablemente más tonto de la historia republicana, que fue el de Castillo. Sí. Entonces, pero yo decía, y pensaba, pero así como lo miramos nosotros, por supuesto que es un golpe de Estado, ¿no es cierto? Por supuesto que es un atentado a una democracia, pero así no lo miraban en Puno, así no lo miraban en Huancavelica o en Abancay, ¿no es cierto? O no lo miraban así en Huancayo o en Cusco, lo miraban como que me están robando la elección. Lo miraban y el golpe de Estado de una democracia que aparentemente no me trae ningún beneficio, no, me están quitando al presidente que yo elegí. Lo venía pensando y lo transmito contigo como amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y la gente como yo, digamos, o como tú, que vivimos en Lima y que estamos acostumbrados a un solo discurso, no entendemos. Y decimos, mira esa gente que han protestado y son 50 que han fallecido, hasta inclusive hay gente que no le importa o dice, bueno, se lo merece, ¿no? Por protestar o terruquearlo de una manera más fácil. Eso, a nivel político, por ejemplo, creo, es una manera de cerrazón, de que tenemos algunas personas que por haber estudiado algo o por considerarse más cultos, ¿no es cierto? O más de un círculo, más que estamos supuestamente abanderados para dirigir por dónde va el camino de una universidad, de una ciudad, de un país, denostamos otro tipo de pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque no los entendemos, ni queremos entenderlos, creo yo, ¿no? Y por eso es tan importante conocer, ¿no es cierto? Involucrarse con otro tipo de realidades, de culturas, de música, ¿no? De costumbres. Yo creo eso, ¿no? Yo creo eso. ¿Y cómo vivió usted hablando del tema, ¿no? Ese golpe de Estado express que tuvimos hace un par de años? Lo viví, que me llamó mi hermana, no sé qué estaba haciendo. Pero bueno, la impresión que tuve yo, la primera impresión es que acá hay una cerrazón total, ¿no? Una forma absolutamente absurda de querer salvarse, creo yo. Yo tengo una tesis ahí, ¿no? Es una presunción. Yo creo que el señor estaba absolutamente complicado en el sentido de que ya iba a llegar una vacancia inmediata y la forma era de darle aparentemente a un gobierno que había sido no solamente ineficiente, ¿no? Tampoco entendió, creo yo, la realidad, sino al mismo tiempo había copado el Estado con personas que no estaban capacitadas para nada, ¿no? Y esa situación llevó a un extremo que otro órgano completamente desprestigiado, también el Congreso, también lo quiso vacar. Entonces la impresión que yo es que trató de darle un cariz político a un tema que era un descubrimiento de una serie de falencias, no solamente de gestión, sino falencias que tenían que ver con la honestidad que tiene que tener un jefe de Estado, ¿no? Entonces esa fue, creo yo, es mi tesis, uno de los motivos principales del golpe, como dice Alberto Vergara, un gran sociólogo, del golpe más tonto de la historia republicana, ¿no? Estudiando un poco a Jairo, sí ese encuentro, o al menos teorizo, de que el momento político más reciente y que más le ha impactado fue el fallecimiento de Alan, tal vez. ¿O hay algo que supere la locura que se vivió en redacciones, en oficinas, cuando pasó lo que pasó? Bueno, yo estaba ese día, ese día del asunto García. ¿Está en clases? Estaba en clases, sí, en la Universidad de Lima, lo recuerdo mucho. En la clase yo dicto a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, un curso de acto jurídico. Estaba en la Universidad de Lima y un chico me dice, a las 7, ¿no? Oye, me dice, profesor, van a llevar preso a Alan García. Y yo dije, bueno, está bien que lo investiguen, porque mi impresión siempre ha sido que él representaba un poco, aparte de la verborrea, ¿no es cierto?, y de las frases sin mucho contenido,
representaba también de alguna manera la idea del discriminador, ¿no? De la persona que no respeta, que cree que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Esa es mi impresión de García. Y también, desde mi punto de vista, se enriqueció en el poder. Así que dije, está bien, para mí estaba bien. Ahora, cuando el mismo alumno me dice, él se ha pegado un tiro a los 5 minutos, ¿no? Bueno, eso ya no me dio gusto, ¿no? Porque creo que a nadie le puede dar gusto, ¿no? O puede tener satisfacción de que alguien se pegue un tiro. No niego la inteligencia de García, ¿no? Ni la habilidad para convencer, ¿no? Ni su apego a la cultura. Era un hombre culto, ¿no? Pero creo que no era un buen tipo, ¿no? No era un buen tipo, ¿no? Y creo que yo lo principal, independientemente de que seas abogado, ingeniero, jardinero, futbolista, es que seas un buen tipo. Por lo menos en lo principal, todos tenemos nuestras cosas, buenas y malas, pero que el balance sea el de una buena persona, creo que es lo esencial, ¿no? Y hablando de momentos impactantes, yo asumo que la San Marcos del 89 al 96 debe haber estado llena de momentos impactantes, complicados y que todavía hasta hoy lo acompañan. Sí, sí, claro, San Marcos es un cliché, ¿no? Es como decía que Marco Martos, un gran poeta peruano, sí, hizo una entrevista reciente a un chico y decía, bueno, San Marcos, ¿no? Aparte del ejército del partido aprista en los años 40 y 50, San Marcos genera más identidad, ¿no? Por el tema histórico, por lo que de ahí, por la pluralidad de gente que hay en la universidad. Sí. Ahora es más homogéneo, ¿no? Yo he dictado San Marcos hasta 2021 he dictado en San Marcos. Ahora es más homogéneo. Pero en la época en que yo estudio, y antes que yo, era muy heterogéneo, ¿no? Imagínate, como comentábamos antes, Alfredo Bryce, que es un aristócrata, un oligarca muy culto y cuyas obras son bellísimas, estudió allí, ¿no? Pero al mismo tiempo estudió el papá de Humala, que fue profesor de Vargas Llosa en la célula comunista Cahuire, ¿no? Donde Vargas Llosa pertenecía. Entonces, esa diversidad y esa pluralidad desde San Marcos, una universidad con una riqueza espectacular, no solamente por el tema jurídico, que también lo subieron grandes juristas como Jorge Eugenio Castañeda, José León Barandiarán, ¿no es cierto? Sino también por ese contacto con otros perúes que no se dan en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, por supuesto, a cualquiera lo marca, ¿no? A cualquiera que tenga algún tipo de sensibilidad. Porque otro que ya desde un principio está, yo entro acá para sacar mi título, ¿no es cierto? Y para dedicarme a esto y para hacer esto y para tener, digamos, una posición determinada, no te va a marcar, así vayas a cualquier lado, porque ya tienes una idea preestablecida. Pero si creo yo que uno va con la idea abierta de aprender, ¿no es cierto? De absorber cosas distintas, ¿no? De enriquecerse internamente, yo creo que sí, definitivamente San Marcos es el lugar para entender, digamos, algunas cosas de nuestra realidad, ¿no? ¿Cuál es el mayor mito cuando se habla de San Marcos de los 90, finales de los 80, que persiste todavía en la conversación popular? Claro, es el cliché, ¿no? El cliché de personas que están vinculadas a lo social, ¿no? Y en el peor de los casos esa exageración terrible del terruqueo, ¿no? Pero San Marcos es muy plural, ¿no? De San Marcos han salido y salen grandes especialistas en materia civil, comercial, financiera, bursátil, en el mundo laboral, ¿no? Y por supuesto salen también políticos, ¿no? De izquierda, de derecha, de centro. Pero hubo un tiempo en que San Marcos era muy movida, San Marcos y la universidad pública en general, por el fenómeno subversivo que hubo en los años 80 y 90, ¿no? Entonces, San Marcos, que estaba formada, digamos, socialmente por un grupo de personas que venían fundamentalmente de provincias, fue afectado por eso, ¿no? Por ese choque cultural y por ese choque también de ideas, ¿no? Y también armado, ¿no? Que hubo en el país durante esa época. Así que San Marcos no pudo ser ajeno a eso. ¿A usted lo han terruqueado alguna vez? No, digamos que no, ¿no? Porque el terruqueo viene escondiendo, creo yo, temas que tienen que ver con el color de piel. Racial. Sí. El terruqueo el terruqueo probablemente es una excusa o una apariencia hasta inconsciente
de decir, esta persona es terruco porque tiene ciertos rasgos, ¿no es cierto? O tiene cierta forma de pensar o vive en tal lugar, ¿no? Me refiero al interior del país, por ejemplo, ¿no? De ahí viene el terruqueo. Es una forma discriminatoria, es una forma racista, ¿no? De cuestionar sin argumentos a alguien que piensa distinto a ti. Ese es el terruqueo, en general, ¿no? En general. Y que proviene, por supuesto, del conflicto armado interno cuando a los llamados insurgentes se les comenzó a llamar terroristas, ¿no? Por supuesto, ahí viene. Pero ahora es una forma de combatir sin argumentos ideas distintas, ¿no? Hemos repasado diferentes momentos de su vida y antes de pasar a hablar del libro, y específicamente un par de cosas del estudio, creo que es importante o me gustaría saber, mayo del 2020, usted estuvo mal de salud, usted tuvo un momento bastante complicado Claro. a nivel personal. ¿Qué le hizo ver eso o qué le hizo replantearse tal vez a nivel profesional, a nivel personal? Vi gestos de cariño muy, muy bonitos por parte de sus alumnos, que creo que eso ya dicen mucho de la calidad de profesor que usted tiene, ¿no? Porque para que todos se pongan de acuerdo, organicen algo tan... porque se pasaban un papel, había un nivel de visión, que ya dice mucho, pero también de cariño y de respeto. ¿Qué nos puede contar de esa época? Bueno, sí, ¿no? Sí, caí mal en esa época, ¿no? Y estuve en el Rebagliati, ¿no? Suerte, ¿no? Suerte, porque tenía una prima y que es médico allí, ¿no? Y había una cama, y eso también es un tema de privilegios, ¿no? Lamentablemente, muchas personas no tienen privilegio, no pudieron tener el privilegio de acceder a una cama, ¿no? De tener no comodidades, porque el Rebagliati no es cómodo, sino acceder a oxígeno, lo que haya, ¿no? Entonces, sí, recuerdo mucho a mi hermana, a Joyce, que estuvo conmigo en la peor época del COVID, todos con COVID, recuerdo haberme peleado con un médico casi a las manos. Wow. La desesperación era tanta, porque decía, yo siempre he tratado de cuidarme, ¿no? Pero nos llegó a decir, ustedes tienen la culpa, pues, ¿por qué se contagian? ¿Por qué no se cuidan? El médico. Así no te tratan en otro lugar, ¿no? Entonces ahí me enojé, ¿no es cierto? Y me quise ir de la clínica, mi hermana me pasó, porque irse era una locura, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé cómo no salí, pero me convencieron para quedarme. Y ahí estuve unas 3 semanas. No tuve una gravedad, nunca tuve una gravedad. Al principio sí era una cosa horrible, esos dolores, no poder levantarte de la cama, ¿no? Fue terrible, ¿no? Fue terrible. Pero después, digamos que se estabilizó la cosa, ¿no? Iba bien. Y estuve allí, en ese pabellón, durante unas semanas, leyendo, ¿no? Básicamente leyendo, no había mucho que hacer. Felizmente no había televisión ni nada por el estilo, ni redes ni nada, ¿no? Así que estuve leyendo cosas de literatura y de derecho, recuerdo. Inclusive recuerdo los libros que había llevado, por unos libros de derecho. Y claro, lo más bonito fue la expresión de los chicos, ¿no? En este caso de la católica, ¿no? La expresión y ese bonito recuerdo que me hicieron y que tú, bueno, veo que lo has visto, sí, muy bonito. Lo valoro mucho, ¿no? Lo valoro mucho y les tengo mucho cariño. ¿Uno cambia luego de algo así? No digo de la cercanía de la muerte, porque siento que es exagerado, pero la incertidumbre, ¿no? Porque era mayo 2020, todavía no estábamos tan empapados de información de lo que era el COVID y las consecuencias. ¿Eso tiene una afectación, digamos? Yo creo que un poco, ¿no? Porque como te digo, no estuve tan grave, ¿no? Entonces eso de repente no generó una situación tan complicada en mí. Pero sí, claro, ese hecho particular, pero el escenario en general de estar ante una incertidumbre, como tú dices, total, ante algo impredecible, ¿no? ¿Qué podía pasar de acá? Yo creo que lo traté de ver como en el día a día, ¿no? No pensar mucho en el futuro, porque eso probablemente quizás me iba a intranquilizar más, ¿no? Pero sí, yo creo que una situación como esa cambia. Y aprovecho para comentar sobre eso un reciente libro que lo compré en la última feria del IEP, que es un libro escrito por 2 médicos
que se llama de primera mano, ¿no? Es decir, testigos, los médicos, de cómo vivieron su experiencia vital de primera línea frente al COVID, ¿no? Frente al COVID y todas las locuras horribles que tuvieron que pasar y que decidir, ¿no? Mi hermano es médico, ¿no? Así que él también estuvo en primera línea, ¿no? Esto fue terrible para todo el país y para los médicos a los cuales, por supuesto, hay que rendirles un homenaje, ¿no? Ahora, lo conocemos y lo conoce obviamente el público del LP por su cercanía al derecho civil, pero hay unas cercanías con otras ramas y con otras artes que obviamente me interesa tocar más allá de la literatura y esto que representa Yo no me llamo Javier. El derecho y el deporte. Usted ha sido representante de Universitario de Deportes y otros equipos. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive esa afición de los fines de semana y los domingos cuando se le agrega ese factor jurídico que es su profesión? Ya. Lo que pasa es que a veces la vida te va llevando por caminos distintos, pues, ¿no? Entonces yo me dedicaba primero en una empresa importante, después fui asesor de San Marcos, pero yo ya había comenzado a escribir y escribí, me acuerdo, 2 artículos sobre impugnación de acuerdos, ¿no? Y los publiqué en El Peruano. Tú no estabas seguro, pero hace mucho tiempo. Fue en el 2004, creo, hace 20 años. Claro, mucho antes de que yo Sí. Entonces había escrito 2 artículos sobre impugnación de acuerdos y en esa época el Club Universitario de Deportes tenía un lío tremendo entre juntas directivas, ¿no? Tremendo, físicamente, inclusive las juntas directivas no sabían quién era el presidente, era una anarquía de la U, ¿no? Y la U también estaba falto de triunfos, ¿no? Entonces, el que fue presidente de la U, a través de unas amistades, me contactan por esos artículos. Y así entro a conocer a la gente de la U, ¿no? Por esos artículos publicados. Y en El Peruano uno de ellos. Y así que entro a conocer a la gente de la U y encontré un mundo pues interesantísimo, ¿no? A mí que siempre me gustaba el fútbol, y a un amigo entrañable que hasta ahora, que es el doctor Gino Pinasco Pinasco, que fue presidente de la U en ese momento, y que hasta ahora nos contactamos como amigos, ¿no? Así que así entré. Y después encontré a ver el mundo pues de los contratos laborales de los jugadores, de los contratos de auspicio, de los contratos empresariales, de los contratos de las marcas de la U, de los sponsors, de la televisión, de las asambleas, de los directorios. Compartí mucho con Germán Leguía, que era gerente deportivo, con Antonio García Pay, que era el gerente general y gerente de la selección peruana de fútbol ahora, con Gareca. Ahí conocí a Gareca, que era el director técnico de la U. Así que compartí con muchos amigos en esa época, muy interesante. Y por supuesto, como yo siempre soy inquieto, digamos, intelectualmente, y para los temas jurídicos, vinculé esos temas que veía y que correspondían a una legislación particular que era el fútbol, el deporte, para mencionar una ley, la ley del futbolista profesional, ¿no? Y otras normas, traté de vincularlas con mi especialidad, que es Derecho Civil, que en esa época era personas jurídicas y sobre eso escribí un texto también. Así que, y las barras, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando ganó Gino Pinasco la elección, los de la barra brava se me acercaron, estamos ahí en la fiesta de celebración, y me dijeron, doctor Jairo, ¿usted tiene a alguien que le caiga mal? ¿No? Claro, la pregunta era decir, si alguien me cae mal, yo te ayudo, ¿no? Voy y le pego, ¿no? O le hago algo, ¿no? Pero lo recuerdo mucho, porque claro, las barras están integradas no necesariamente por monaguillos, ¿no? Sino digamos de alguna forma. Digamos de alguna forma. Así que recuerdo mucho por ejemplo, esa anécdota, ¿no? Y así la barra, pero la barra es un elemento central de la U, ¿no? ¿Puedo preguntar qué respondió? Me reí, ¿no? No, me reí, ¿qué voy a decir, no? Pásame el contacto de ellos para... Yo también tengo gente ahí que quiero, quiero arreglar. Creo que todos ellos están en el penal. Esos caramba. Amigos. Así que bueno, pero si quieres te paso el dato. Por si acaso. Y además del derecho y fútbol, el derecho y en general la literatura, el cine... Ha trabajado de forma académica esos conceptos, ha dado ponencias, ha escrito muchos artículos. ¿Qué tan importante, qué tan necesario es poder darle un color, un tono cultural artístico a esta vida jurídica que ustedes llevan? No, sí, yo creo que es importantísimo, ¿no? Por eso valoro mucho los estudios generales en las universidades, ¿no? No me gusta, o no estoy de acuerdo con entrar de frente a la universidad y de frente a que te enseñen derecho comercial. No me parece, ¿no? Yo creo que nuestros colegios son
muy básicos, ¿no? Muy exiguos en cuanto a la cultura. Además, nuestros colegios están hechos para ingresar a la universidad, muchos de ellos, ¿no? Entonces, la cultura importa poco, le importa poco aprender, internalizar, entender, razonar. Lo que importa es ingresar. Y para eso te hacen una serie de metodologías para poder ingresar. No importa que aprendas. Entonces, la universidad, de alguna manera, suple en parte a través de los estudios generales esas falencias y te da una diversidad de cosas que te permiten a ti, ¿no es cierto?, tener una mejor cultura humanística. Un abogado no puede ser solamente un técnico. Y eso lo dicen abogados de derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Un abogado no puede ser solamente un técnico. Un abogado, creo yo, que tiene que tener una cultura humanística para entender mejor su sociedad y su carrera. Entonces, no me parece correcto eso, ¿no? En San Marcos era un año de estudios generales. En la de Lima es un año de estudios generales. En la Católica son 2 años de estudios generales. En la Ruiz son 2 años de estudios generales. Y eso estudias historia, antropología, filosofía, también derecho, ¿no? Pero teología, hasta, ¿cómo se llama esto? Para sembrar cosas, ¿no? O sea, hay una serie de carreras, psicología, economía. Entonces yo creo que esa interdisciplinariedad es importante en el derecho. Claro, es que en el derecho hay un tema muy práctico, ¿no? A mí qué me importa si eso no me va a dar plata. No, pues eso no tiene sentido, ¿no? Eso es un craso error, creo yo, ¿no? Está bien, pues, pero no creo que eso sea un abogado, ¿no? No lo percibo así. Por esos intereses en común, por esos cariños en común que tenemos por el arte, quiero preguntarle, ¿no? Una película, una obra teatral y un libro que cree que todo estudiante que va a ver eso a través de las redes sociales deba revisar al menos una vez para poder entender la humanidad que hay en el derecho, pero también la humanidad que hay usted. ¿Qué libro, qué película y qué obra debo leer para saber quién es Jairo Cieza? Bueno, ya que me preguntas por una cosa, son muchos, ¿no? Pero digamos que me preguntas por uno, se me viene a la cabeza de inmediato, en el caso de la literatura, Los ríos profundos, ¿no? De José María Arguedas. En el cine me preguntas por una película, quizás 12 hombres en pugna, ¿no? Que es una película que tiene que ver, por supuesto, con el derecho. Y en cuanto a una obra de teatro, hay tantas, ¿no? Pero yo creo que una de las obras de teatro que me han impresionado recientemente, para no hablar de las anteriores, es La Doctora, ¿no? Que la dieron este año, poco, creo. Sí, este año, ¿no? Comienzo de año casi. Para no pensar mucho, ¿no? Pero yo siempre voy al teatro, pero de este año, y yo creo que La Doctora es un excelente razonamiento del derecho, del aborto, ¿no? Del derecho civil en general, ¿no? Una película, una obra de teatro muy buena. Y las que te he comentado, ¿no? Y obviamente un libro que tienen que leer para conocer un poco más a Jairo Cieza es Yo no me llamo Javier. Está todavía disponible en librerías, lo podemos encontrar podemos escribirle directamente a usted. ¿Cómo podemos ser el público LP que quiera conocer más a Jairo a través de su texto, a través de su pluma? Claro. Estaba en las librerías conocidas, ¿no? Creo que alguna se agotó. Estaba en las librerías, digamos, comerciales, Crisol, Comunitas, Sur, ¿no es cierto? En las librerías, digamos, conocidas, ¿no? Y también todavía hay en la editorial, todavía están algunas, así que si deciden algunas, encantado de enviarlas. Sí, todavía está circulando. Ese libro nace en el 2019, 2020 entra pandemia. Entonces ya como que el mundo comercial se empezó a achicar, ¿no es cierto? Sobre todo para los envíos, etcétera. Pero nuevamente en el 2020 comenzó nuevamente a circular, ¿no? Pero el libro nace en el 2019, ¿no? Se publica en el 2019. Es un libro que en particular recomiendo justo, y Brian estaba ahí con una copia, la vi, y ahí nació el interés por hacer esa entrevista en particular, porque ese texto me pareció, como le comentaba fuera de cámaras, con una riqueza en los diálogos, que a veces es un error que muchos autores nuevos fallan, ¿no? En esto de que todos los diálogos suenan igual, todos los personajes tienen la voz del autor y no una voz propia. Creo que Yo no me llamo Javier escapa de eso, y hay personajes tan ricos, extremos, divertidos, locos, propios de una época tan compleja como la que usted vivió en San Marcos en los 90s. Es un libro que creo que va a enganchar un montón de gente. Creo que es muy entretenido de leer, además, más allá de la historia, más allá de que nos permite conocer a esta otra cara
de un autor, de un abogado que la gente conoce por clases y todo eso, por favor, chicos, denle una ojeada, denle una oportunidad, que creo que es lo mejor que podemos hacer siempre con un libro, ¿no? Gracias. Darle oportunidad a los libros, que nos cuenten algo, que nos digan algo y que nos permitan conocer, en este caso, al doctor Jairo Cieza. Doctor, ha sido un gusto poder contar con usted en la entrevista. Gracias. ¿Algún mensaje final para el público LP que va a ver esto a través de YouTube? Bueno, los invito, como siempre, a seguir a LP, ¿no es cierto? Que es un portal de gran divulgación jurídica y en este caso también cultural, así que estoy muy agradecido a Lucho, a la gente de LP, y los invito, como siempre, a seguir LP y bueno, ya que se ha hablado de mi novela, también a adquirirla y la novela en los canales correspondientes. Muchas gracias y hasta luego. Díganle no a la piratería, amigos. Vayan a buscar el libro Yo no me llamo Javier en las librerías y distribuidores oficiales. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Si han visto la entrevista completa en YouTube, por favor, dejen su comentario. ¿Qué parte les gustó más? Van a buscar el libro. En general, ¿qué más les ha sorprendido de esta charla con el amigo Cieza? Y en general, si vienen de TikTok, si vienen de Instagram, esos videos, descárguenlos, compártanlos con todo el mundo para que se den cuenta del trabajo que estamos haciendo aquí en LP. Pasión por el Derecho y específicamente en la entrevista. Nos acercamos ya a las 100 ediciones de la entrevista y estamos por la 60 y tantos, 70 y tantos, así que si quieres ver una en particular que yo te recomiendo, puedes dar clic aquí y si quieres ver todas esas 60, 70 entrevistas, por favor haz un clic en la lista de reproducción que va a aparecer por este lado. Sin nada más que decir, se despide Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Hasta pronto.